Hola, buenas noches. Ya estamos transmitiendo en vivo aquí una gota de esperanza. Hoy viernes, igual que todos los viernes, a las 9 de la noche en punto, hora Venezuela. 10 de la noche hora Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque nuestra invitada especial de hoy tendremos una invitada muy especial, Adriana Karina Lescano, que ella se va a presentar en un momento, en lo que ella esté aquí conectadita. Unos minutitos mientras conectamos a Adriana Karina. Mientras voy avisando que el tema de hoy justamente es un tema que piden muchísimo, solicitan muchísimo, que es el mitos y verdades sobre la crianza respetuosa. O sea, es increíble. Ahí está. Ya entró. Le vamos a dar aquí. Que conecte a Adriana Karina. Mitos y verdades acerca de la crianza respetuosa. Hola Adriana Karina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un Buenas gusto, Elvis, noches. estar con vos. Bienvenida. Como para mí es una gran alegría estar aquí Nuestra hoy primera, con vos. nuestra primera invitada en esta etapa de esta transmisión y de lujo, porque te tenemos. Janet te manda a decir que te tenemos, bueno, soy yo, somos ambos, una gran estima, un gran cariño y un Sí, gran respeto por tu trabajo, una bueno, admiración es inmensa mutuo. también por las cosas que haces. Bueno, para mí es mutuo y es como estar hoy imagínate vos con los mentores, con las personas que siempre están, porque este es lo que no se conoce detrás de escena, que siempre que estoy en mis momentos más difíciles, ahí están ustedes para sostenerme. Y eso lo agradezco muchísimo. Qué linda, te agradecemos también esas palabras y ese sentimiento, que siempre lo recibimos, siempre lo tenemos presente. Adriana Karina, Exactamente. quisiera que te presentaras tú porque a lo mejor muchos de los que se están conectando, que siguen ya Mami Semima en la cuenta de Adriana Karina, ya te conocen, pero algunos de los que se conecten y algunos de los que lo vean en diferido, quizá incluso conocen Mami Semima, pero no saben quién es la creadora. Entonces tú, por favor, preséntate. Bueno, Elvis, ahí me presento. Bueno, mi nombre es Adriana Karina, yo soy mamá de dos peques, de Bautista, que tiene 9, y de Josefina, que tiene 4 años. Y Ujú, hace 12 años que he empezado mi vida en familia con Gustavo, que es mi esposo ujú. actualmente. Así que no soy de Mendoza, yo actualmente vivo en Mendoza, que queda a 1000 kilómetros de mi ciudad natal. Así que para mí he iniciado una nueva vida, totalmente distinta a la vida anterior que tenía. Y bueno, y en esto de cuando tengo mi primer hijo, el Bauti, cuando nace mi hijo, nace la madre. Entonces sentía que, ¿por qué nace Mami se mima? Porque sentía que con el Bauti no tenía herramientas suficientes para acompañarlo. Ujú. Entonces había empezado a repetir patrones, que esos patrones son los que yo había, son los que venían conmigo, o los que venían desde donde yo había sido criada. Y aquí sí quiero aclarar que o sea, no tengo ningún tipo ni de resentimiento, ni de rencor hacia mis padres, porque ellos me Claro. han criado de la mejor forma que me han podido criar. Pero sentía que con eso que tenía no me estaba sirviendo para acompañar a mi hijo. Y es así en donde empiezo esto de averiguar y me llamaba mucho el tema de la crianza respetuosa, porque veía que sí esa era la forma en que yo quería, y después no solamente yo, porque este es un trabajo de equipo también Ah, con sí. mi esposo, poder criar a nuestro hijo. Y es así donde la vida me lleva y me conecto con la crianza con apego, la forma de cambiar el mundo, y ahí es donde inicio la capacitación como promotora de crianza respetuosa. Ujú, Y Mami se mima surge como un espacio, como una tribu, porque en ese momento cuando mi hijo estaba haciendo su preescolar, en la sala de 4, nos juntábamos con las mamás, con otras mamás o a la entrada o a la salida del jardín. Entonces siempre teníamos las mismas vivencias.
Entonces, un día digo, pero si lo que nosotros conversamos aquí y entre todas nos pasan cosas comunes, ¿por qué no poner un espacio en donde podamos también darnos ese momento para compartir? Y había una denominador común es que no teníamos tiempo para sentarnos. Entonces, ahí empiezan las primeras reuniones, allá por el 19, en el departamento en donde vivía en ese momento, con el grupo de mamás, que en ese momento eran poquitas, eran 4. Y así se han ido sumando hasta que, bueno, la forma presencial de Mami se mima, con el tema de la pandemia, bueno, sí, no nos podíamos juntar, pero sí hemos seguido por los medios virtuales. Entonces, ese es el nacimiento y la capacitación, digamos, que me iba formando yo como promotora de crianza respetuosa. Todo eso me ha ido ayudando a transitar no solamente el camino de acompañar a mis hijos, sino también empezar a acompañar a primero las mamás, y ahora ya estamos en la etapa más abarcativa de acompañar a todos aquellos adultos que a su vez acompañan crianzas. Así que bueno, este es un poco lo que es Mami. Eres una prueba viviente, del poder de la tribu. Cómo la tribu se fue gestando allí y terminó transformándose en este proyecto. Para quienes no saben, como acaba de decir Adriana Karina Lescano, ella es promotora de crianza respetuosa, justamente certificada en nuestra escuela. Otra coincidencia muy linda es que nuestra página, La Crianza con Apego es mi forma de cambiar el mundo, nace en Argentina también. Entonces eso también le da una conexión bien hermosa. Y lo más importante es justamente lo que ella acaba de contar. Como la comunicación, las conversas de ellas como madres, en ese espacio de encuentro allí frente a donde están sus niños, se transforma en una realidad. Aparte es que tú nos vas a contar ahorita un poco, ¿no? Pero Mami se mima no es una cosa que nace de un día a otro, es un esfuerzo constante, no solamente el tema de la pandemia, nos consta tu perseverancia, y yo quisiera que tú contaras un poco. ¿Sabes por qué insisto en esto? Porque muchas mamás que están viendo la transmisión y que la van a ver luego, pueden estar pensando, ok, yo tengo una tribu, pero ¿cómo lo convierto en algo que llegue a más gente? Entonces me gustaría que tú nos contaras un poco, Adriana Karina. Sí, bueno, eso es lo que vos decís, es un trabajo de mucha constancia, mucho acompañar, mucho sostener, mucho escuchar, y no es nos sostenemos, como vos decís siempre. Exacto. Por ahí en los posteos, porque no solamente sostengo, sino que también me sostienen. Exactamente. Y sobre todo en los momentos sobre todo en los momentos difíciles, porque, bueno, a mí me ha tocado maternar en una situación muy particular, porque yo estoy lejos de mi tribu de origen, de mi familia de origen. Entonces, la tribu que he ido formando es la que me ha ido sosteniendo en todos los momentos. Bueno, ahora ya estamos con mi hijo preadolescente y con Josefina de 4, pero en los primeros tiempos, cuando son tan chiquitos que vos necesitas ese sostén, ahí estaban. ¿Y cómo estaban? Con un llamado, con un mensaje, o solamente con esa descarga que vos necesitas hacer y que el otro simplemente escuche. Y muchas veces en esa descarga va el tema de sentirte cansada. Estás cansada por dar la teta, estás cansada porque tenés, aparte de la organización de la casa, tenés que acompañar a tu pequeño, entonces también poder decir, me canso. Y eso me ha costado mucho poder reconocer que también la maternidad tiene esos momentos de agotamiento. ¿Pero por qué? Porque también tenía que ver con todo un proceso interno que he ido haciendo durante los años, de soltar las cuestiones de autoexigencia. O sea, las autoexigencias eran mías, porque... Maravilloso. Porque mi marido es súper comprensivo, nunca me ha hecho problema ni por la comida, ni por la casa, o sea, nunca he tenido problemas con respecto a él. Mis hijos tampoco. La que se ponía la exigencia venía de mi parte. Entonces empezó a trabajar también mucho en eso, en decir, no, o sea, me equivoco, soy humana, me puedo equivocar, y también que mis hijos verme vulnerable, porque yo tengo ese nivel de diálogo con mis hijos, les digo, mira, hoy hasta aquí puedo, no puedo más porque estoy cansada, porque, o sea, también trabajo mucho con el tema de mis emociones, que ellos vean cómo voy fluyendo en el día, en las distintas emociones que me van pasando, porque no todo el día estoy igual. Hay momentos que estoy
de una manera y después estoy en otra. Y que cuando estoy enojada, siempre vean que el enojo son por cosas que me pasan a mí con determinadas situaciones y no por cosas que ellos hacen. Y que Porque es un derecho que tienes también, porque tus emociones son tu derecho también. exactamente. Ujú. Así que bueno, ese es todo el trabajo. Hay un trabajo como muy personal, eh, también de mi esposo, porque también venimos de historias de crianza que son distintas, pero que tienen Importantísimo. denominadores comunes. Ujú. Entonces, es decir, bueno, nosotros no queremos que nos pasen todas estas cosas que le hemos aprendido ahora, que podamos nosotros antes poder acompañar a nuestros hijos desde estas perspectivas. Así. Entonces, es un trabajo muy interno, muy para adentro para poder acompañar, porque si no, bueno, vos sabes porque yo lo he compartido mucho, en esos tiempos en donde decían, no, ¿cómo puede ser que yo a la persona que más quiera en el mundo le cause dolor? Y Ujú. que era en la época en donde no tenía las herramientas para acompañar cuando mi hijo era pequeño, y también he sido una persona, porque lo tengo que decir, porque es la verdad, también he sido una persona que acudía a una forma que no era la correcta de acompañar a su hijo Es que a través eres humana y los humanos erramos también. Exactamente. Entonces, el clic ha sido cuando veía que él me miraba con miedo. ¿Cómo puede ser que la persona que más quiero en el mundo, la mirada no sea de amor, sino de miedo? Entonces, todas esas cosas se han ido sumando hasta que he podido hacer ese clic y encontrar en la crianza respetuosa que es la forma en que quiero acompañar a mi hijo, y es el legado, el mejor legado que le puedo hacer a él y a toda la generación que va a venir después de él. Claro. Siento eso. Acá de tocar un punto importantísimo, Elena Karina. Me encantó que dijeras que tu esposa y tú vienen de historias de otro tipo de crianza, ¿no? Y uno de los mitos, hablando justamente de mitos y verdades sobre la crianza respetuosa, uno de los mitos que se repite muchísimo es justamente ese, que muchos papás y mamás preguntan, pero si yo vengo de una infancia donde hubo maltrato o donde no hubo suficiente contención o lo que sea de estas características de la crianza autoritaria, ¿cómo es posible que no repita el patrón? Entonces, cuéntanos un poquito de eso también. Y es eso, o vos escuchas que hoy mucho se dice o se ve en las redes, bueno, Ujú. a mí me han pegado, porque así pone, a mí me han pegado, me manejaban con la chancla, con el cinto, bueno, de esas formas de castigo, y no me ha pasado nada. No, sí te pasan cosas, Exactamente. porque cuando sos adulto, ahí te das cuenta que eso, lo que te ha pasado cuando eras niño, tiene sus consecuencias, porque estás repitiendo ese patrón, es lo que te decía hace rato, ese patrón que no es solamente la violencia física, porque también está la violencia psicológica. Así es. ¿Cómo te encuentras vos que vos le hablas como a vos te hablaban, como a vos te trataban en la niñez? Son esos patrones, o que yo digo, es ese chip que uno trae y que cuando empieza a transitar la crianza se da cuenta con qué elementos cuenta, Así es. hasta que haces el clic y decís, no, esta no es la forma. ¿Por qué? Porque a la persona que amo no la puedo tratar así. No la puedo tratar así, no la puedo tratar de la forma que me han tratado a mí, porque siempre conversamos con la gente que nos acompaña, de que nosotros estamos criando a hijos, a una generación con herramientas de una generación que ya no existe, porque Exacto. es necesaria la transformación para acompañar. Y que no te dé vergüenza, y que siempre le digo lo mismo, como vos decís, somos humanos, nos equivocamos, pero podemos pedir ayuda. Y una gran ventaja que tenemos los padres, los padres que maternamos ahora en esta generación, es que sí tenemos esa información, porque antes no existía esa información. En la época de nuestros padres, a su vez, ellos criaban como los habían criado ellos, Exacto. porque no conocían de otra. Por eso yo empezaba diciendo es que yo ya no cuestiono, porque ya he pasado, porque los he cuestionado, no voy a decir que no. En una Ujú. época he cuestionado esa crianza que tenía. Ahora no, porque ahora sé que eso es lo mejor que ellos podían haber hecho, como dice Luis Hay, Lo que tenían. lo mejor que ellos podían haber hecho con las herramientas que ellos tenían en el momento que yo he estado con ellos. Ahora yo tengo la oportunidad de cambiar las cosas. Y ahí está la elección. Y todo
los días elijo, porque también es eso, es el compromiso con este estilo, porque yo digo que es un estilo, la crianza respetuosa es un estilo de vida, es una forma de crianza, pero se manifiesta en el estilo de vida que vos tenés en la familia. Entonces es un compromiso cada día que asumís cuando te levantás y que se manifiesta durante todo el día hasta que te vas a dormir. Exacto, exacto. Toda la jornada consciente. Cuando tú reparaste, porque fíjate que me encantó que tocaras el punto, ¿no? De que hay una conciencia primero de reclamo hacia tus padres, que eso básicamente las personas que han vivido maltrato o crianza lejana al afecto, en un momento que hacen conciencia, sí experimentan algunos, otros de manera un poco más inconsciente y no se dan cuenta, pero sí experimentan como esa especie de reclamo, ¿no? Pero lo bonito es que tú decides qué hacer con ellos. Entonces, ahora no solamente tienes una comprensión de las limitaciones que tenían, sino que también has integrado el reconocerles a ellos entre lo que tenían, lo que estaba a su alcance, lo bien que hicieron contigo. A pesar de sus carencias o lo que haya faltado, lo bien. Entonces, ¿cómo te sientes tú o sea, quiero que tú misma lo cuentes, ¿cómo te sentiste cuando integras esto? O sea, ¿cómo te sientes ahora como mujer, no solo como madre, sino como mujer y como hija de tus padres, cuando integras eso? Y, y, y me siento como muy feliz porque ese es el sentimiento. Bueno, en este momento yo a mi papá ya físicamente no lo tengo, hace 4 años que él no está, pero he podido hablar con él cuando al principio, porque todavía no estaba en la formación, pero ya estaba haciendo este proceso, he podido hablar con él y decirle, mira, yo te perdono, porque ahora que estás con vida, te perdono por todas aquellas cosas que yo siento que necesito perdonar, y te libero porque siento que vos has hecho lo mejor que has podido, y aquí estoy, porque si puedo tomar conciencia de todo eso que has hecho conmigo, has hecho un buen trabajo y te agradezco. Eso con mi papá. Y con mi mamá, que todavía, gracias a Dios la tengo, que tiene 82 años, siempre le agradezco porque ella ha estado presente y siempre está presente en los momentos, no solamente en los buenos momentos, como yo digo, porque ahí en los malos momentos donde yo siento más la presencia de la gente que me acompaña, porque en los buenos momentos tenés mucha gente que te acompaña, en los malos momentos siempre las manos, los dedos de las manos te quedan cortos. Entonces yo con mi mamá, hoy puedo... Exactamente. Hoy con mi mamá puedo decirle, bueno, hay cosas que, con respecto al tema de la crianza, hay cosas que coincidimos y hay cosas que no, pero que no coincidamos no implica que yo la critique o sea, es solamente eso, una falta de coincidencia, pero no tiene nada que ver con el cariño que nos tenemos mutuamente. Un respeto porque a las la forma diferencias. también... Porque también pasa esto, dentro de los mitos que tiene la crianza respetuosa, o sea, se cuestiona mucho a los padres que asumen este tipo de crianza, porque piensan que en la crianza respetuosa no hay límites, cosa que, bueno, vos lo vas a explicar mejor, el tema de los límites, que es un gran pilar, digamos, en la crianza respetuosa, y no es así, los límites se establecen de otra manera. Bueno, como esos puntos que personas que por supuesto que no comparten el criterio, muchas te respetan y otras te critican, pero bueno, como todo en la vida, no todo lo que vos haces... Nadie es monedita de oro, me dijo una maestra a mí un día y nunca se me olvidó, para caerle bien a todos. Exactamente, y eso es digamos, con lo que cada uno o sea, el que asume este camino, bueno, como otro camino, son los pros y los contras con los que tenés que lidiar, pero el mejor termómetro son ellos, porque cuando vos los vas viendo cómo van ellos creciendo, te das cuenta que todo lo que haces vale la pena, que tu transformación vale la pena, porque sin esa transformación no puede ser un testimonio válido para ellos, porque por ejemplo yo no le puedo decir a él no hagas tal cosa si él ve que no hay la falta de coherencia, no le puedo decir no hagas tal cosa si él ve que yo la estoy haciendo. Entonces ellos nos observan todo el tiempo, más de lo que uno habla es lo que uno hace. Así es, como
Le digo yo siempre a las personas que son mis amigos que la incoherencia no lidera. Ahí voy a leer unos comentarios, por si acaso hay preguntas. ¿Sí? Saludos, abrazo, papacho a los tres. Charlie Artetica, de la tribu. Bella, Charlie. Ajá, aquí escribieron. Y simplemente es respetar los procesos de desarrollo. Perfecto. Sí, tiene razón ese comentario. Ya va, que ni más ni menos pusieron. Creo que ni más ni menos lo escribieron mientras tú hablabas. O sea, están reconociendo Sí. lo que tú dices. Y por eso quise preguntarte, porque a veces cuando yo hablo sobre mi historia de maltrato, me dicen, pero es que tú lo resolviste, pero tú lo resolviste y yo no, más nadie puede, o es muy difícil. Entonces, Adriana Karina acaba de hacer énfasis en que siempre la disposición, el proceso de conciencia, no solamente es algo que podemos todos poner en acción, sino que vale la pena. Lo que acabas de contar me encantó. La reconciliación con los padres es lo más noble. Ajá, ¿ves? Los comentarios vienen justamente cuando estás contando. Lo más noble que puede hacer un hijo, tener compasión y entender que lo hicieron lo mejor que pudieron. Totalmente súper acertado con lo que nos acaba de decir Adriana Karina. Todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Ah, comenta aquí Manuel Monsi. Incluso nuestros padres. Completa, Manuel Monsi. Encantados los comentarios porque van acertados, van de la mano con justamente lo que nos comenta Adriana Karina. Antes de seguir desarrollando los mitos y verdades, me gustaría que nos contaras, porque también la gente que va conociendo tu proyecto y la gente que ya lo sigue, sé que muchos van a estar aquí, están aquí, van a estar en el Sí, referido luego. excelente. A lo mejor algunos, no todos, están conscientes de lo que tú estás haciendo con el ciclo de entrevistas. Cuéntanos un poquito de eso para que también las mamás vayan viendo Sí, las cosas lindas que haces. bueno, una de tengo como varias temáticas. Una de las temáticas que hace mucho tiempo quería implementar y también ha sido producto de mucho andar y de poder reconocer cosas que antes no las podía reconocer. Entre esas cosas es que tenía mucho para dar y no me podía quedar con eso que tenía que para dar, sino tenía para compartir. Y entre esos análisis, una de las cosas que me ponía a pensar es que siempre como las palabras que te dicen los padres te marcan. Una de las cosas que a mí me caracteriza es poder tener contacto con la gente, tengo buena empatía, Me consta. tengo esa capacidad de poder, bueno, y una de las cosas que yo siempre, cuando me ponía a analizar por qué es lo que era que me trababa, que yo no podía, por ejemplo, hacer cosas que hoy me doy el placer de hacer. Y era que dentro de mí todavía resonaba él que hablaba mucho, que hablaba mucho, que hablaba mucho, que hablaba mucho. Ujú. Entonces, ese mensaje ya no lo recibo más porque ese mensaje es un mensaje que a mi niña interior todavía la marcaba. Entonces, hace un trabajo de reconciliación con algo que durante mucho tiempo era algo que me pesaba, pero ¿por qué hablo tanto? Pero es lo que a mí me caracteriza. Entonces, empezar a reconocer esas cosas que me hacen bien y de las cuales hoy en día puedo ayudar a otras personas a que puedan también Compartir. expresarse. Entonces, en ese camino, una de las cosas una de las ciclos de entrevistas que estoy haciendo ahí en las cuentas, porque son en las dos, es visibilizar las maternidades reales. ¿Por qué hablo de maternidades reales? Porque en torno a la maternidad hay mucho bombardeo publicitario, como que la maternidad es color de rosa, como que la maternidad es todo bonito, como que todos los días son iguales, todos los días son pum para arriba, y sabemos que no, porque la maternidad tiene luces y como todas las cosas, tiene luces y Y tiene sombra. sombras. Así es. Entonces, entrevistarnos con mamás reales en donde nos cuentan, por ejemplo, cuáles son las transformaciones que han pasado o no después de que han sido mamá, porque nadie que pasa por la maternidad es igual. Ninguna mujer, ninguna persona que pasa por la maternidad sigue siendo la misma persona. Así. Entonces, hablar de todos aquellos cambios que se van produciendo
desde que tu hijo nace, en la etapa en que está, porque me ha tocado entrevistar mamás que ya son abuelas incluso, cómo han vivido y que ahora están viviendo la maternidad acompañando a sus propias hijas, mamás que tienen hijos muy chiquitos, o sea, por el ciclo pasan muchísimas situaciones de madre. Entonces, eso es lo que, una de los ciclos que estoy haciendo es esto, de visibilizar las maternidades reales. Genial. Otro ciclo es de trabajar con las mamás emprendedoras, las mamás que han decidido sostener un proyecto y también combinar la maternidad con su emprendimiento, que tampoco es tarea fácil. Y el tercer ciclo que estoy haciendo es conociendo proyectos, conociendo se llama, distintos proyectos que tienen que ver a personas que están acompañando infancias. Hay mucho trabajo con la educación alternativa, que ha habido como una explosión, podemos decir, en este tiempo de pandemia, porque se ha cuestionado mucho y se está cuestionando mucho el tema de la educación, pero como sistema. Entonces las personas se han ido dando cuenta que se puede educar en la casa, que en la casa es el primer lugar en donde nuestros hijos reciben la educación, y que como padres nos podemos hacer cargo de esa educación y no delegarla en alguna institución. Entonces, bueno, todos esos proyectos alternativos y todos otros proyectos que acompañan crianzas tienen ese espacio que se llama Conociendo. Entonces esos son los 3 ciclos que hago series en vivo, y la que estamos iniciando hoy es sobre conversatorios sobre crianza respetuosa, que bueno, vos sos tengo el honor de iniciarlo con vos. Maravilloso, ¿ves? Yo quiero que justamente estas preguntas te las hago, porque también uno de los mitos que uno escucha es que no se puede aplicar la crianza respetuosa y hacer cosas, o sea, cosas a nivel laboral y a nivel de crear proyectos, de gestar ideas y darle forma. Y obviamente tú y yo sabemos que es algo que implica esfuerzos, que implica invertir tiempo, que implica ser constante, ser perseverante, que hay muchas cosas que se dejan de hacer para poner el alma en esto, pero que vale la pena y da sus frutos. Entonces, por eso justamente te estoy haciendo énfasis en que nos cuentes, porque mucha gente que te está oyendo puede pensar que solamente es Carlos González, Laura Gutman, y que ninguna mamá puede también convertir su proyecto de crianza, su proyecto de familia también en un proyecto de vida, un proyecto laboral incluso. Exactamente, bueno, yo tengo también que contar otra parte, que es cuando el hecho de criar sin una tribu, como de hacer referencia hace un rato, que es criar sin una tribu. Yo crío a mis hijos a 1000 kilómetros de mi tribu de origen, o sea que ha sido muy difícil no poder contar con la presencia de mi mamá, de mis hermanos, de mis sobrinos, y cuando nace mi primer hijo, yo soy de profesión abogada, no soy abogada, soy de profesión abogada. Entonces, cuando nace mi primer hijo, se nos plantea el siguiente tema. No tenía, bueno, y ahí es uno de los temas que chocan muchas mamás, el reintegrarme al trabajo implicaba de que mi hijo tenía que pasar, no me permitían trabajar en horario corrido, tenía que trabajar en horario cortado, entonces mi hijo tenía que pasar mucho tiempo entre guardería y una persona, porque la guardería tampoco era suficiente, y una persona que pueda cuidarlo el resto del tiempo que no esté en la guardería. Entonces ahí es donde nos planteamos con mi marido el tema de que ni hasta económicamente era posible, porque el producto del trabajo iba a ser destinado a pagar la empleada más la guardería. Entonces ahí es donde hacemos un pacto familiar, que él iba a trabajar hacia afuera y yo iba a trabajar hacia adentro. Entonces ahí he conocido lo que es la maternidad 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Exactamente. Entonces, pero también es ese mensaje de que se puede. Claro. No es fácil, porque jornadas, ¿cómo son mis jornadas? Mis jornadas comienzan muy tempranito. ¿Por qué? Porque trato de organizarme en los horarios en donde ellos duermen.
¿Para qué? Para que cuando ellos se levanten, el trabajo que implica mayor concentración, porque también hay que decir que esto de estar presente en las redes, para los que no somos digamos, los que no somos del palo, los que no nos dedicamos a esto, lleva mucho más tiempo que una persona que tiene todo un sistema publicitario, que tiene un community manager. Cuando nosotros somos nuestros propios community manager, lleva mucho más tiempo porque tenés que preparar contenido, bueno, toda una serie de cuestiones que los que estamos tratando de que nuestras cuentas se visibilicen, sabemos que lleva mucha tarea. Entonces, la primera parte, exactamente, la primera parte de la mañana es eso, organizar todo ese trabajo. ¿Para qué? Para que cuando ellos se levanten ya podamos tener otra rutina familiar. Y por otro lado, porque también es difícil que ellos entiendan, porque son muy chiquitos todavía, que el teléfono, que el móvil es una herramienta de trabajo, porque ahí también está la otra historia de las pantallas. O sea, ¿cómo puedo decirles? No uses el teléfono si a mí me ven que estoy con el teléfono. Entonces, tratar también de ser coherente en eso. El mayor uso de los móviles o de la pantalla los tengo en los momentos en donde ellos no están descansando. Entonces cuando ellos se levantan, bueno, ya tenemos un espacio para comenzar la jornada y bueno, y tenemos distintas actividades. Pero te digo que se puede porque cuando vos estás cada día te levantas y el sueño tuyo, porque el sueño mío es esto, que ser, bueno, a mí me gusta ser promotora de crianza respetuosa, entonces es ir, que este estilo de vida, este modelo de crianza, a cuantas más personas llegue y que pueda despertar esas semillas, que seamos mucho más en el camino. Y eso también me gusta, tejer redes, porque a mí me preguntan, pero vos en tu cuenta siempre estás compartiendo cosas de otros. Sí, porque no estamos solos en el camino, porque en el camino hay mucha gente que se va sumando. Entonces, yo no quiero que, o sea, quiero que el trabajo de todas las personas que están en el mismo camino se conozca. ¿Por qué? Porque entre todos vamos tejiendo una gran red. Y este es el tiempo, creo, de la sororidad entre mujeres, entre todos, y no el tema de la competencia, porque yo ya no compito con nadie, y no tengo que caerle bien a nadie. La única persona que necesito caerle bien en esta vida es a mí, es a la única. A los demás no. Y me costó mucho tiempo poder pensar así, poder pensar y poderlo verbalizar también, porque por ahí me sonaba a mí como incómodo, como egoísta, pero es así, a la única persona que necesito complacer es a mí misma. Exactamente, mire, me encanta que hayas tocado justamente ese punto, porque siempre lo hemos visto en todos los movimientos que son de conciencia, en todos los movimientos que se supone que son conectivos, vemos cómo entonces entran los egos y empiezan a luchar por el protagonismo, y es justamente lo que nos termina haciendo quedarnos como en una especie de estela, ¿no? Digo quedarnos porque hablo a nivel de humanidad, pero afortunadamente, gente como Adriana Carini y mucha gente que he ido conociendo también en mi trayecto, se interesa más en lo que realmente hay detrás de ser un promotor, un difusor, que es el despertar colectivo y ese tejer las redes. Y afortunadamente, cuando hablamos de redes, no solamente nos referimos a la conectividad que tenemos con las redes sociales, que obviamente es una ventaja, ¿no? Porque así como podemos estar tú y yo conectados desde Venezuela y Argentina, podemos estar conectados con gente de España y de otras partes del mundo. Pero también esa red, esa micro red que se va tejiendo en ese entorno inmediato, donde no solamente son las mamás de las compañeras, las que tienen los hijos en la misma escuela, sino la gente que te va observando, que es una cosa bien linda. Porque justamente en nombre de la coherencia, cuando tú eres coherente, cuando vas haciendo las cosas desde ese sentir, de esa responsabilidad, te vas convirtiendo como en algo que alguien o algo en cuanto a la situación que los demás observan. Entonces es como que, ¿cómo haces? ¿Cómo hace Mami se mima? ¿Cómo hace Adriana Karina? Y allí cuando también eso va tocando corazones. Y justamente me encanta también, y por eso extraordinario tu intervención y lo que falta todavía, porque has hablado desde lo que poco se oye, desde lo humano.
sea, no es que Adriana Karina, la super mujer que llegó con una capa y dijo aquí, no, no. Es Adriana Karina la mujer que ha tenido que replantearse ella misma, que ha tenido que tejer su tribu, porque está lejos de su tribu de origen, de su tribu raíz, que ha tenido que y reinventarse, no solamente profesionalmente, sino con sus hijos, como mujer, como ser. Entonces, cualquier mamá, cualquier papá, y siempre lo insistimos, y tú eres también una difusora de ese mensaje, cualquier persona que disponga solamente de la intención, la mera intención de hacer las cosas distintas, ya está siendo un agente de cambio. Y obviamente a través de nuestros hijos es que Exacto. hacemos la multiplicación, porque tus hijos, mis hijos, los hijos de nuestros vecinos, mañana van a ser mamás, los papás, las maestras, los maestros, incluso los presidentes, los ejecutivos, los servidores públicos. Y si seguimos multiplicando la empatía, imagínate que por eso es que no es ningún mito cambiarle el mundo a través de la crianza, ¿cierto? No. No, 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 no. Y por eso a las personas digamos, a las mamás que recién se enteran de que están embarazadas, siempre les digo, o sea, esta es tu oportunidad de disfrutar ese embarazo, de pensar cómo querés criar a tu bebé y de también darte la oportunidad de aprender, porque hoy en día también ese es el mensaje que siempre queremos transmitir, que hoy en día tenés muchas herramientas. ¿Hay un bombardeo de información? Sí, existe un bombardeo, pero en buena hora, porque vos podés tomar lo que a vos te Seleccionar. suene, porque solamente tu dream interior, como decía Luis Hay, tu dream interior es el que te va ante tanta explosión de información, porque también estamos en la era de la información, es la que te va a decir, porque solamente vos conoces a tu hijo, solamente vos conoces tu familia, entonces esa intuición es la que te va a llevar a probar las distintas cosas hasta que vos encontres lo que a vos te viene bien como mamá, porque aquí no hay recetas, otra cosa como mito de derribar él dije que en la crianza respetuosa no hay recetas mágicas, Así es. cada uno va criando desde su propia historia y desde sus propias transformaciones, porque el chip lo tenemos, pero en uno está en que uno pueda resetear ese chip y buscar todas aquellas herramientas y el camino para acompañar mejor a tu hijo o a tu hija que te ha elegido en este mundo para transitar ese camino. Absolutamente de acuerdo contigo. Voy a leer los comentarios, porque vi que alguien te saludó. ¿Sí? Ya vamos a ver, acá. A ver. Y como van llegando, se va pasando hacia abajo. Ya. Ajá. Dice, ya déjame leer, porque a veces, ajá, Kidu 2021. Hermosa Adri, inspiradora tu maternidad. Maravillosa. A ver si hay Bueno, otro que no se me gracias. escape. No, ese es el que está ahorita. Si se ha ido sumando gente. Maravilloso, porque justamente esa es la idea, ¿no? Y por supuesto, acuérdense que esto queda después colgado en la misma cuenta de ambos por Instagram TV, en las mismas cuentas simultáneas, y yo lo cuelgo luego también en Facebook y lo cuelgo luego en YouTube. Entonces, si alguna cosa que escucharon por allí no les quedó clara, no se asusten, y además pueden seguir también de una vez la cuenta, quienes no la siguen ya, la cuenta de Adriana Karina, que es Mami Se Mima. Y los seguidores de Mami Se Mima, que no siguen a mi cuenta, pueden seguir el Vizcanino Doula, que se escribe Doula. Entonces allí van también Exactamente. haciendo seguimiento a lo que seguimos hablando y difundiendo sobre esto. ¿Cuál otro mito te hace ruido de los que más escuchas de las mamás que te consultan, Adriana? Y uno de los mitos que siempre estamos tratando de derribar es el mito de las etiquetas. El mito de Ajá, las etiquetas importantísimo. que mi hijo es así, mi hijo es asá, entonces es esto, las palabras, trabajar en que las palabras tienen poder. Así Y es. todo lo que nosotros le decimos, bueno, ahí contó yo mi experiencia. A mí me decían que yo hablaba mucho y a mí me costó mucho tiempo poder asumir que ese era un don que yo tenía, poder hablar, Exactamente. poder expresar, poder comunicar. No Esa era era tu algo malo, esencia. no era algo malo el hablar. Entonces, bueno, es eso.
pensar que cuando estamos diciendo sos un mañoso, sos un llorón, los varones no lloran, o sea, todas esas cosas marcan y no sabemos hasta cuándo marcan. Así es. Entonces, tomar conciencia de cómo nosotros nos dirigimos, cómo hablamos con nuestros hijos, qué le decimos, o si vos simplemente observas un juego entre los niños, vos te das cuenta que en el juego ellos reproducen el diálogo que ellos tienen, reproducen lo que a ellos se les dice. Entonces cuando vos prestas atención y observas ese juego, te das cuenta cómo ellos están recibiendo lo que te está hablando en el día a día en tu casa. Cuando ellos hacen jugar a sus muñecos, cuando hacen un juego simbólico, por ejemplo, vos te das cuenta cómo ellos mismos se reflejan en ese juego y en esos personajes y las palabras que usan. O sea que lo que le decimos no queda en el aire, porque las palabras no se las lleva el aire. Lo que les decimos y lo que ellos observan también. Por eso las niñas y algunos niños también que ven la lactancia como algo normal, juegan a lactancia. Los niños que ven los partos, que yo tengo por ahí una foto que la hemos compartido varias veces, de unos niños que son hijos de una muchacha que ella está conectada con el mundo de las dulas, y ellos, la foto fue polémica, por eso la tengo por allí, porque la hemos compartido, porque la primera vez que ella la difundió en su red, hubo gente que atacó, pues, y dijo que eso era una perversión, y resulta que estos niños crecieron viendo nacimientos. Entonces, para ellos era un juego recreando lo natural de algo tan hermoso como el nacimiento de un bebé. Eso es maravilloso que lo hayas resaltado justamente por eso. El tema de las etiquetas creo que es un gran tema en donde siempre tenemos que estar atentos en cómo nosotros nos estamos comunicando con nuestros hijos, qué les decimos, qué ellos reproducen, porque eso te marca, y te marca, por eso te digo, no sé hasta qué tiempo, hasta que puedas hacer clic y hay veces que las haces y hay veces que no, también eso también es importante. Y la importancia del juego, lo que acabas de comentar del juego, porque yo hace poco he compartido varios extractos del libro de Andrés Stern, a quien recomiendo, a quienes quieran saber sobre educación, les recomiendo seguir a Andrés Stern. Bueno, en realidad, no sé si él se maneja en Instagram, pero yo lo sigo en YouTube, donde hay muchas entrevistas traducidas a español, maravilloso para quienes no hablan francés, porque es francés. Pero el libro que yo siempre comparto es el de Yo nunca fui a la escuela. Pero hay un libro que no lo tengo en físico, por eso no lo he podido así compartir, difundir, pero lo conozco, que es el de Jugar, Jugar, que justamente hace énfasis en lo importante que es el juego para el aprendizaje en los niños. No solamente en los niños, en los adultos, porque eso es lo bonito de Andrés Stern. O sea, él nos deja claro cómo de adultos olvidamos la importancia de aprender a través del juego. Entonces, lo que tú acabas de decir es fundamental. Y ahora, por ejemplo, bueno, nosotros estamos en una celebración especial porque este próximo domingo, aquí en Argentina, por eso estamos hoy celebra acá. el Día del Niño. Se celebra el Día de las Infancias, bueno, y este ha sido como un homenaje al Día de las Infancias. Y una de las cosas que yo posteaba ahora estos días en las redes era dos cosas. Una es que si vos te darías la oportunidad otra vez de ser niño, ¿cómo te gustaría celebrar a vos como adulto, digamos, pero siendo niño, cómo te gustaría celebrar? Y la verdad que han sido tan lindos los comentarios que han puesto en el posteo, porque ¿qué es lo que elegían todos? Momentos al aire libre, momentos con su familia, momentos en la naturaleza, pero no elegían regalos, no elegían presentes, o sea, lo que elegían era festejar a través de momentos. Y vos tenés una frase que me encanta, que es atesora momentos. Esa frase me encanta, que siempre la pones vos. Atesora momentos. Y por otro lado, el posteo de hoy ha sido cómo vos agasajarías a tu hijo ese día. ¿Por qué? Porque con todo el bombardeo mediático de la publicidad y de los presentes, no cuestiono el presente, sino el tiempo, porque muchas veces los presentes reemplazan el tiempo que el adulto disfruta con la conexión a través del juego con su hijo. Y esto lo digo porque ha sido un tema que he trabajado mucho, es cuando ellos me invitaban a jugar. ¿Qué pasaba en mí cuando ellos me invitaban a jugar? Y siempre encontraba otra cosa que hacer.
Y lo que pasaba es que yo estaba tan desconectada de mí que no podía conectar con ellos, porque ni yo no estaba conectada conmigo misma. Entonces no podía tener un momento de conexión con ellos cuando yo estaba desconectada. Y aquí también quiero traer un tema que yo siempre trato, porque lo trabajo también mucho en mí, que es el tema del autocuidado. ¿Por qué hablamos de autocuidado parental? O en este caso, porque trabajo mucho con mamás en la maternidad, porque son esos momentos de conexión, o sea, más allá de la figura del autocuidado que te quieren vender, que va más al tema de lo físico, de irte a un spa, de irte a una peluquería, que no cuestiono, pero no es ese autocuidado al que tratamos aquí en el tema de la crianza, sino es el autocuidado que tiene que ver con conectar con vos, buscar momentos de conexión, un baño, tomar un té, o sea, esos momentos que te llevan, o no hacer nada, porque también Mira es eso, ¿viste? En esta sociedad que todo el día estás produciendo, el hecho de detenerte 2 minutos, entonces esto, ¿por qué yo no me podía conectar con mis hijos y por qué yo no me estaba conectando conmigo? Entonces he ido, también he necesitado ayuda para darme cuenta de hacer un registro, una chica que es amiga, por eso quiero trabajar en red, ¿cómo te sirve? Jessie, que tiene una página que se ocupa del tema de la maternidad, en todas las etapas, pero sobre todo en el pre y en el posparto, la importancia del cuidado de la madre. Entonces ella planteaba un desafío que se llamaba hábitos saludables, y en ese desafío, justamente el tema principal era el autocuidado. Entonces habíamos hecho un registro de en el día qué momentos te dedicabas para vos, y en mi día, haciendo el registro, me doy cuenta que hacía todo el día cosas, pero para mí no tenía, en esa agenda no tenía ni siquiera un apartado que decía, para mí. Entonces, ¿qué me llevó a hacer esto? A tomar acción. No puedo seguir haciendo así, porque tampoco no le estoy enseñando a mis hijos a que cuiden de ellos. Si yo no me estoy cuidando a mí, yo cuido a mi familia, cuido a mis esposos, pero no me cuido a mí. Entonces yo también importo, mis cosas también importan. Entonces a partir de que me empezó a cuidar más, he podido empezar a jugar más con ellos. Y justamente hace rato estábamos jugando. Para quienes preguntan cómo hago para encontrar paciencia, escuchen con atención lo que está contando Elena Karina. Entonces, ahora puedo conectar con ellos, porque, por ejemplo, cuando mi hija me dice, mamá, ¿querés jugar conmigo? Porque ahora porque por etapas tiene juego, ahora está con el juego simbólico, tiene 4 años, estamos jugando a la verdulería. Entonces, ponemos un mostrador, jugamos con verduras reales, porque no tiene verduras plásticas, pero a ella le gustan las reales, con mandarinas, manzanas, bananas, peras, todo tipo de frutas y verduras. Entonces, son 5 minutos, 10 minutos, porque ni siquiera tampoco es mucho tiempo, sino el tiempo que ellos quieran jugar, porque también tienen mucho juego libre, pero cuando ellos te invitan a jugar, vos chequeas tu disponibilidad cuando vos tenés conexión con vos, porque cuando vos no tenés conexión con vos, no los podés escuchar, y no es que no lo quieras escuchar, sino tenés como un velo que no te permite ver que ellos lo que te están pidiendo es eso, ser niño ese momento, pero atención plena. Y también han hecho un seminario con Ivonne Laborda, que ella dice que la conexión emocional es el alimento del alma. Yo quiero mucho a Ivonne. A Ivonne, que es maravillosa. Ella dice que así como nosotros alimentamos el cuerpo de nuestros hijos, la conexión emocional es el alimento del alma. Y también ella propone este tipo de ejercicios, que son ejercicios en donde te vas a dar cuenta que no podés conectar con tu hijo porque vos no podés conectar con vos. Entonces empezar a hacer un ejercicio de 2 minutos, 2 minutos de conexión con vos primero, y después 2 minutos de conexión con tu hijo. ¿En qué podés conectar? En alguna cosa que te guste, porque por ahí no te gusta el juego simbólico, pero te gusta jugar las cartas, o no te gusta jugar las cartas. O sea, hay algo que te va a gustar compartir con tus hijos.
Entonces, buscar esos momentos, ¿por qué? Porque son esos momentos los que van a quedar atesorados en el corazón de ellos, porque ellos no se van a acordar de los regalos o juguetes materiales, sino lo que van a recordar. Momentos. Y tengo una amiga que es momentos, y tengo una amiga que es coach de familias, que también me acompaña muchísimo, la Karina Masal, que por ahí me debe estar escuchando, que ella dice, un día cuando he hecho clic es cuando yo me he puesto a pensar cómo me gustaría que me recuerde mi hija, Federica se llama la hija de la Karina, cómo me gustaría que la Federica se acuerde de mí cuando le pregunten por su mamá. Y a eso me llegó tanto que también me ha hecho esa pregunta, ¿cómo me gustaría que me recuerden a mí, el Bauti y la José, cuando ya no esté, cuando yo en este plano no esté? Entonces, ahora es el tiempo, el hoy, es el tiempo de construir esos recuerdos, que porque como dice Luis Hay, lo único que tenemos es el presente, porque ayer no existe y el futuro tampoco, entonces el hoy es la oportunidad que tengo de poder vivir todo esto para que ellos el día de mañana lo guarden en su corazón. Así es. Oye, escucharte es una divinidad, es un placer. Ahí preguntó, ¿quién preguntó? Kidu 2021. André sin la S, porque este es francés, es André, termina en E, con un acento. Stern se escribe el apellido Stern. Stern. André sin S al final, Stern. Cuando lo pongas en YouTube te va a aparecer enseguida varias entrevistas. Si pones en español te van a aparecer de una vez las que están con subtítulos. Y su papá, el papá sí no recuerda el nombre, pero lo vas a ver ahí enlazado porque una de las entrevistas que aparece de Andrés Stern está con el papá y hay varias con el papá. Bueno, también es maravilloso escucharlo, porque justamente Andrés Stern fue educado en casa, en una época en que ni se hablaba del homeschooling, y es una prueba viviente, porque hoy día Andrés Stern no solamente es un referente, sino que es un multiprofesional, como él mismo, él se autodenomina un niño que todavía juega, un niño de 40 y tantos años, cuando le hicieron esta entrevista que está en YouTube, ya tiene un poco más, que juega aún, que aprendió jugando. Y Andrés Stern enseña en las mejores universidades del mundo el cómo él se ha capacitado sin haber pisado nunca una escuela física. Pero una de las cosas que me encanta de lo que resalta, además de esto, que es maravilloso también, es la importancia del juego. Porque fíjate que lo vemos, ¿no? Lo vemos. Cuando tú me estabas contando sobre lo del juego, me acordé de una mamá que me preguntaba una vez en una consulta que que su hija, si el hecho de que su hija hablara con las plantas era un problema. Entonces, y justamente es porque muchos profesionales dicen que esto es un problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo que dijo Ana Karina de las etiquetas es fundamental. Y no solamente la etiqueta como tal, sino el cómo repetimos inconscientemente, porque muchas veces no nos damos cuenta, este tipo de clichés porque venimos de allí. Me encantó que contaras lo de hablar mucho, porque yo incluso tengo por allí los boletines míos de primaria, que como buen canceriano los guardo. Me los regaló mi madre una vez y los tengo por ahí guardados, donde dice, habla mucho en clase, distrae a los alumnos. Entonces, hoy día ya entiendo por qué, ¿no? Y me identifico contigo plenamente. Estábamos ejerciendo nuestros dones, pero nuestros educadores, que tampoco tenían las herramientas, porque no es que eran malos en su trabajo, sencillamente como nuestros padres, era lo que sabían, era lo que no estaban en la era de la información. Hoy la gran ventaja es que así como hay mucha información infundada por allí también rodando, que la mayoría de la información que está es información que puede fácilmente certificar y que no solamente puede fácilmente certificar y corroborar, sino que ustedes pueden tener la libertad de elegir. Entonces es lo que siempre hablamos cuando hablamos de crianza respetuosa, en que la crianza respetuosa promueve lo que casi nadie promueve, pero para que la gente tenga las opciones, no para predicar algo como que es la verdad, sino que todas las opciones están en la mesa y cada quien va eligiendo lo que le funciona y lo que no. Y como digo, y sé que Ana Karina está de acuerdo, lo único que no debe estar nunca en las opciones es el maltrato. Jamás. Exactamente, en todas sus formas. Eso no es negociable. En todas sus manifestaciones.
No, en todas sus manifestaciones, porque muchas personas que hacen referencia al maltrato como el maltrato físico, y no es el único tipo de maltrato, el maltrato psicológico, el Exacto. hecho de ignorar a un niño de la ley, la famosa ley de hielo, no le digo nada, no, pero no le hago nada, no le digo nada, pero sí le estás haciendo porque me estás ignorando. Vos escuchás muchos que dicen, bueno, pero si yo no les digo nada, bueno, pero eso de no decirle nada es estarlo ignorando, entonces también es un tipo de violencia, Por supuesto. el no. Entonces es todo tipo de violencia, en todas sus Así es, así manifestaciones. es. Todas erradicarlas, todas out. Y todas las opciones donde haya conectividad, que fue un punto bien importante que tocó Adriana Karina, empezar a incluirlas. Y me encantó que contaras tu vivencia, tu experiencia personal, porque estoy seguro que muchas mamás y muchos papás también cuando te escuchen, cuando te escucharon ahora y los que te escuchen a posteriori en el diferido, van a sentirse identificados. Porque de verdad hay gente que dice, Exactamente. yo no sé jugar, no es que no sabes jugar, es que no te permitieron conectarte o te desconectaron, mejor dicho. Entonces, por alguna razón tienes esos bloqueos, por alguna razón se te dificulta y tus hijos son esos espejitos que te están invitando allí. Por eso siempre debemos hacer énfasis en que todo lo que te molesta en la crianza debes tomarlo en cuenta porque algo te está diciendo. Y ya vieron que Exactamente. Ana Karina acaba de comprobar con su vivencia, con su historia personal, que esto de la paciencia, esto no es algo que tiene Adriana Karina nada más, o Pedro Pérez, o Carlos González, no, es algo que viene allí en esa conexión, o sea, está allí dentro de nosotros, es parte de eso que hay que recuperar, y eso es lo lindo de la paternidad conectada, ¿cierto? Exactamente. Sí, tal Bueno, cual, o sea, es eso, Elvis, y también decir que la crianza respetuosa tiene base científica, porque tampoco es una por cuestión, supuesto, viste, por ahí entre las cosas que te cuestionan, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo sale esto? No, sí, y ahora el 2 de septiembre, corregime si me equivoco, ahora ya hay como una fecha que es no la sé si es el semana, sí, nacimiento de, la semana mundial, sí, de la Semana Mundial de la Crianza Respetuosa en respetuosa. buena hora, porque no es una utopía. Poder criar de una forma diferente no es una utopía y ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, porque bueno, todos tenemos, obviamente, tenemos un plazo en esta vida, pero ellos con todas las bases que vamos formando, porque no solamente cuando me dicen, pero vos los crías así, es que ellos son hijos y yo aprendo a ser mamá, porque yo cuando he tenido mi primer hijo y también en la segunda, no he venido, sí, con la segunda tengo un poco más de experiencia, pero no he venido con un manual. Aquí yo no tenía un manual que me decía que tal cosa se resolvía, todo es ensayo y error, porque Exacto. nadie viene, ningún padre viene con manual. No hay fórmulas mágicas, cada uno hace lo que mejor puede, lo que mejor le sale. Eso también hay que Ni decir, porque siquiera hay un aquí, libro de crianza, porque los libros que están a nuestra disposición, a algunos les resuenan, a otros no. Entonces, cada quien va a ir tomando, o tiene el derecho de ir tomando lo que le resuene y lo que le sea compatible. Y cuando no le resuene algo, o mejor dicho, cuando le resuene algo, pero le sea difícil de aplicar, seguramente es porque no ha conectado con otras personas, porque no tiene tribu, y entonces no tiene cómo desahogarse, no tiene cómo entender que somos humanos y que tenemos derecho a equivocarnos. Por eso todo lo que nos ha contado hoy es maravilloso. El tiempo no nos alcanzó, este tema es tan extenso y tú eres tan espontánea y maravillosa contando las cosas que, mira, se fue rapidito, pero eso nos compromete a repetirlo. Entonces vamos, aquí hacemos el compromiso en público de que pronto lo vamos a repetir y en algún momento, como hemos hablado Adriana Karina y yo en privado, pero me atrevo aquí a decirlo frente a todos, en algún momento Adriana Karina va a estar con nosotros en la lomita del Parque del Este. Pues ya ella misma lo visualizó, ah, yo sí, también lo estoy visualizando. sí, exactamente, De todo, exactamente. de Así que todo, bueno, Eli, de todos modos, los espacios son donde estemos. Y ya Mami Semilla está exactamente. haciendo un trabajo increíble.
Bueno, yo te doy gracias, muchas gracias a vos, a Janet, que siempre están con, porque este camino es así, el camino no es lo mismo transitarla en compañía, en estas redes que hablo, y te doy una primicia también, estamos preparando en esto de tejiendo redes con otra amiga que tiene una juguetería didáctica artesanal, que es Emi, estamos preparando los primeros talleres acerca de crianza respetuosa, presenciales ya, porque se necesita, bueno, ahora que los protocolos se van acomodando y se van pudiendo hacer estas reuniones presenciales, vamos a hacer presenciales y también con otra colega que es Elida Naya, que también trabaja con crianza y educación humanizada, vamos a hacerlos en forma online. Así que bueno, eso es la primicia, Que vamos a se empezar ya con multiplique, los talleres, que se con los talleres multiplique. para padres. Que haya tantas Así que escuelas, bueno, que haya tantas escuelas y tantos medios por donde informarse sobre la crianza respetuosa, que ya nadie pueda decir que es que no se informó, que es que no le llegó la información, que es que lo único que ha escuchado es exacto. lo que le dijeron sus abuelos o sus padres. Así es, Adriana Karina, de verdad me encanta saber, porque justamente esa multiplicación es parte de esas semillas que van germinando y después van germinando otras y después otras y así. Va a llegar un día en que solamente nos vamos a Bueno, tener que sentar a mirar ese mundo que tanto hemos soñado. exactamente. Gracias Bueno, Eli, para mí un gusto grande y para mí una también. gratitud infinita por haber estado compartiendo con vos, que bueno, vos sabés cuánto los quiero a vos, a Janet y a tu bella hija también. Te abrazamos con el corazón y esperamos repetirlo pronto. Gracias por todo. Ya saben, Mami se mima en Instagram. Esta conversación va a estar montada en los canales tanto de Mami se mima como en el mío en Instagram. Y yo después también lo subo a YouTube y a Facebook. Gracias, Adriana Karina. Bueno, bueno, gracias, saludos por allá. Gracias a Beso. todos los que nos han acompañado. Gracias, Beso chao, chao, y besos. que sigan germinando las semillas. Así sea, que así sea, Eli. Gracias, A chao. ti, a ti.